Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario de los controles le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, recordándoles por favor darle a la campanita, suscribirse a nuestro programa y dejarnos sus comentarios. Recientemente Latinoamérica vivió el vergonzoso espectáculo de una crisis diplomática entre Argentina y Colombia, debido a las expresiones, digamos, casi de locos del señor Milei, acusando al presidente de Colombia de comunista, terrorista, de un montón de cosas. Pero nosotros hemos visto que hoy en día la palabra socialismo y socialista se ha convertido como una especie de insulto. Y se utiliza no solamente en ciertos mandatarios en Latinoamérica, sino eso lo vemos muy frecuentemente aquí en los Estados Unidos, donde Donald Trump con frecuencia habla de los Clintons y de el presidente Biden como la radical extrema izquierda o socialistas radicales. Y lo que a mí me extraña es cómo en menos de 20, 30 años el concepto del socialismo ha cambiado radicalmente para representar cualquier cosa que a mí no me gusta. En los años 70, cuando se hablaba de socialismo, se hablaba de la próxima etapa de desarrollo del género humano. E inclusive se veía como que habían diferentes opciones. Una opción era la socialdemocrática en Europa, donde las aspiraciones del socialismo de la época se concebía como la forma más progresista, mientras que el llamado socialismo o comunismo ruso se decía, o de la Unión Soviética, que era una especie de dictadura, como que se podía construir una sociedad de bienestar social, lo cual es indudable que los europeos occidentales lo lograron sin la necesidad de, como se decía, de eliminar la propiedad privada. Ahora, el uso, después de la caída de la Unión Soviética, se ha estado usando, el vocabulario socialismo está utilizando para identificar todo lo malo de la faz de la tierra. Y la pregunta que uno se hace, ¿qué es el socialismo? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo se llegó a la idea de que había que haber una sociedad después del capitalismo? Pero vamos a analizar. Cuando se hace un cambio de sistema socioeconómico, ¿se hace porque Menganito quiere? ¿O se hace porque deseos humanos? ¿O es porque el sistema socioeconómico imperante ha agotado su papel histórico y por ende una nueva formación socioeconómica es necesaria? Si nosotros miramos los diferentes sistemas socioeconómicos que han existido hasta ahora en la faz de la Tierra, tenemos básicamente, sin hablar de las comunidades primitivas antes, tenemos el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y ningún otro. Porque lo que hubo en la Unión Soviética y lo que hay en China son, en cierta forma, economías híbridas. Cuando el concepto de socialismo surge, a partir de los estudios de Carlos Marx, se veía el socialismo como una etapa transitoria del capitalismo hacia el comunismo, que es el sistema que se plantea que se va a construir. Y es aquel en que va a eliminar la concepción de una sociedad donde usted recibe en función de su poder económico, a una sociedad en que cada quien recibirá en función a sus necesidades. Como la forma en que Lenin describió el socialismo es cada quien de acuerdo a su contribución, y que el comunismo sería a cada quien de acuerdo a sus necesidades. Se establecía que iba a haber una dictadura del proletariado, ya que el proletariado era supuestamente
la parte de la sociedad más dinámica y creadora de riquezas. Ahora, ¿qué nosotros podemos decir sobre la transición? Quiero decirle que no son los comunistas que están hablando de los llamados socialistas, son la gente de Davos que están hablando de la sociedad postcapitalista, que es lo que ellos dicen que es en la que estamos. ¿Y de qué se está hablando en estos instantes? Bueno, veamos lo que Marx planteaba que debería ser socialismo. El socialismo es una sociedad donde, es un sistema socioeconómico donde es la riqueza generada por el acto social de la producción va a ser distribuida por la sociedad y no por los individuos. En una sociedad capitalista, como una sociedad feudal, como una sociedad esclavista, los beneficios obtenidos a través de la actividad de creación de riqueza son distribuidos por el dueño de los medios de producción, que siempre son una minoría. Ahora, ¿por qué nosotros pasamos de una etapa, de un sistema socioeconómico hacia otro? Porque la misión real de este sistema se encuentra agotado. ¿Cuál es la función de un sistema socioeconómico? Satisfacer las necesidades. ¿Qué destruye al feudalismo? Lo destruye la revolución industrial. ¿Por qué? Porque bajo el sistema feudal y la capacidad de producción que trae el sistema, que trae la revolución industrial, existía la necesidad de que se produjera, o sea, como la capacidad de producción se ve incrementado enormemente con la aplicación de la máquina de vapor a la producción industrial, donde comienza la producción industrial, se necesitaba ampliar el mercado de consumo. ¿Y quiénes eran los que no estaban en el mercado de consumo? Ni los esclavos, ni los feudos, que eran la mayoría absoluta de las personas, estaban de más del 90% de la humanidad. Entonces, uno de los grandes logros del capitalismo es haber convertido al trabajo en elemento de consumo a través de lo que se llamó el proletario. Entonces, en ese aspecto, el capitalismo fue una revolución altamente democrática y altamente progresista, pero en el siglo XIX y en el siglo XVIII, porque libera al 90% de los seres humanos del mercado de consumo y los convierte en elementos básicos cuyas necesidades son imprescindibles, cuyas necesidades o satisfacer sus necesidades son imprescindibles para el mantenimiento del propio sistema socioeconómico. Y ahí es que se suben los sistemas de educación pública, sanidad, el sistema de trabajo de 8 horas, sueldo mínimo y todo eso. Todos esos elementos, porque el proletario ya no es solamente un elemento de trabajo, también un elemento de consumo. Ahora, ¿cuál fue el otro gran logro del capitalismo? El gran logro del capitalismo fue la eliminación de la escasez. Hoy nosotros producimos mucho más de lo que nosotros necesitamos e inclusive mucho más de lo que queremos, con un gran problema. Todo lo que nosotros producimos se saca de la tierra. Y yo que vivo en los Estados Unidos, donde yo veo que todos los meses cada familia norteamericana arroja a la basura más de 200 libras de comida. Donde vivimos en un país donde la gente compra cosas que no necesita con dinero que no tiene. Donde para mover toda la población se necesitan 250 millones de carros. Y nosotros tenemos 800 millones de carros moviéndose. O sea, tenemos más carros que familia en los Estados Unidos. Entonces tú te preguntas, ¿puede el sistema capitalista sobrevivir? El hecho de que no podemos seguir consumiendo
al nivel que estamos, simple y llanamente para mantener el capital creciendo. Porque no estamos produciendo para satisfacer necesidades, estamos produciendo para que el capital se pueda seguir multiplicando. Eso ha entrado en contradicción con nosotros mismos, con la capacidad de poder respirar, de tener agua limpia, de que nuestros niños puedan tener un ambiente limpio donde ellos puedan disfrutar y crecer. Pero también hay otro problema mayor, es el hecho de que ahí Marx se equivocó. El proletariado ha comenzado a desaparecer y ahora nosotros tenemos un montón de gente que hay que alimentar, pero que no hay trabajo para ellos. Y de acuerdo a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, el 60% de los trabajos que existen en los países desarrollados hoy van a desaparecer en los próximos 10 o 15 años. ¿Dónde vamos a meter a esa gente? Nosotros oyemos a Elon Musk hablando del ingreso mínimo universal. Pero ya él dice que ya el ingreso mínimo universal ha sido destruido por la propia realidad. Hoy se está hablando del ingreso obligatorio para la existencia. O sea, es darnos cuarto a nosotros para que estemos sentados en la casa para poder consumir. ¿Es eso imprescindible? No. Lo que podemos hacer es simple y llanamente, vamos a cambiar la concepción bajo la cual está organizada la producción. Y lo siguiente, ¿por qué yo no puedo trabajar 4 horas al día y recibir el mismo sueldo que yo recibo hoy? Y en mi lugar trabajarían 2 personas. Porque eso es imposible. De la misma forma que se decía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que el horario de 8 horas, que era de 16 o 12, inclusive para niños, que todas esas conquistas laborales que se han logrado iban a destruir el capital. Todavía hoy usted lo oye en todos los países de nosotros que el incremento del sueldo mínimo va a conllevar a la desaparición de la mayoría de las empresas porque no las... Y señor, y nunca ha pasado. Se incrementa el sueldo mínimo y ¿qué hacen las compañías? Simplemente hacen más plata. Porque ahora tú tienes más gente que puede consumir. Ahora, ¿es posible ese problema de la depredación del medio ambiente y la distribución de las riquezas en un mundo más equitativo? ¿Es posible resolverlo dentro de las leyes intrínsecas de un sistema capitalista? La respuesta es no. ¿Significa eso la desaparición de la propiedad privada? Nunca. La propiedad privada en Rusia nunca desapareció bajo la Unión Soviética. Al contrario, a su inicio, durante la nueva política económica, en Rusia o en la Unión Soviética se dio el elemento de privatización más grande que se dio en la humanidad, por lo menos en la historia de Rusia, que fue la entrega en forma de propiedad privada a la mayoría de los campesinos. Siempre había gente que tenían 1 y 2 carros en la familia, que eran dueños de su apartamento y aparte de eso tenían una casa de descanso. Encima de eso había elementos importantes de la producción agrícola que estaba en manos privadas. Por ejemplo, en un país como Polonia, durante la época de la Unión Soviética, cuando era supuestamente socialista, la economía en manos privadas, el porcentaje de la economía en manos privadas era mayor que el que estaba en Suecia. Y nadie llamaba a Suecia una sociedad socialista. Hoy en día, Noruega tiene un 40-45% de la economía en manos del Estado. Y nadie habla de Noruega como un país socialista, pero hablamos de Venezuela, donde apenas llega a un 29 o un 30%, al mismo nivel que Francia. O sea que el concepto de socialismo, aquello es un concepto traído de los pelos. Y por cierto, el país con el sector de la economía en manos del Estado más pequeño en todo Latinoamérica, o sea, el país donde el gobierno tiene control directo, el menor control directo de la economía es Haití, con menos del 6%. Estados Unidos, el 13% de la actividad económica está en manos directamente del Estado. En Haití, al 6%. Es Haití un país
vibrante y rico. No, lo cierto es lo siguiente. Nosotros estamos enfrentando una situación donde las necesidades de la sociedad no pueden ser satisfechas dentro del formato tradicional del capitalismo que tenemos. Un control mayor sobre la distribución de la riqueza generada por los medios de producción se necesita. Porque hoy es posible tener una compañía donde el 90% de los empleados sean robots dirigidos por inteligencia artificial. Y si nosotros vamos a entender lo siguiente, que la misión de una economía es la del enriquecimiento y la creación de felicidades para los seres humanos, entonces el sistema no está trabajando. Ahora, si lo que nosotros decimos es que vamos a sacrificar al ser humano para satisfacer las ambiciones del capital, pues entonces comencemos a matar seres humanos. Y eventualmente llegaremos al mismo nivel, porque sin seres humanos no hay quien consuma. Y si no hay consumo, no hay expansión del capital. Entonces tampoco hay producción. Por ende, seguir con una venda en los ojos, de espalda a la realidad tecnológica y la realidad humana que estamos sufriendo hoy, bajo conceptos que ya no son ni siquiera ideológicos, son fanáticos como el señor Milei, es una idiotez. Y los países que sigan siendo dirigidos por personas cuyos quehacer político está basado más en un fanatismo ideológico, en una especie de teología económica, más que las necesidades de los seres humanos, están condenados al fracaso en muy poco tiempo y en forma prácticamente profunda e inmediata. Por tal razón, lo que nosotros vemos en estos insultos del señor Milei es una clase gobernante global que ve con desesperación que sus privilegios van a ser eliminados porque, como dijo Marx, cada sistema trae dentro de sí el elemento de su propia destrucción. Y el elemento de la destrucción del capitalismo fue su gran logro. Fue el democratizar las necesidades de todos los seres humanos. Hoy no hay nadie que considere que es moralmente aceptable que para que Menganito tenga un yate, es completamente aceptable que 40,000 niños mueran diario de hambre a nivel mundial. Es inaceptable. Y eventualmente esa realidad va a triunfar sobre la oposición de los Mileis del mundo. Gracias por su atención y será hasta la próxima.